Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación de ser parte de Smart Health Latam Summit Forum. Desde Google me siento muy complacido de compartir con ustedes en esta charla del día de hoy los ejes estratégicos para transformar la salud y la experiencia del paciente. Eh, Hoy en día, si ustedes han visto a través de estos 3 días que ha sido este foro, muy interesante escuchar cómo la tecnología, cómo ha impulsado a cambiar la forma en cómo estamos tratando a los pacientes, ha cambiado la forma en cómo estamos percibiendo que debe ser reorientada la manera en cómo nosotros entregamos los servicios de salud. Eh, Sin embargo, en esta charla quiero tomar este tiempo para conversar con ustedes y compartirle cómo nosotros desde Google Cloud podemos apoyar y estamos trabajando con diferentes organizaciones alrededor de Latinoamérica y del mundo para hacer la realidad de la atención médica y la transformación digital posible. En otros números vemos que para 2020 se espera que los datos médicos se dupliquen cada 73 días. Esto es bien interesante porque, como decían muchos expositores y ponentes anteriormente, la cantidad de datos, la explosión de datos que está ocurriendo hoy en día nos está llevando a nuevos desafíos de información, nuevos desafíos para reimaginar y reorientar los procesos clínico-asistenciales. También ha llegado para impulsarse cada vez más la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya es parte de nosotros, ya es parte de la vida diaria, cuando nosotros interactuamos en buscadores, cuando estamos viendo la televisión en el hogar y ahora cómo ha penetrado la inteligencia artificial, y no me refiero solamente en el mundo, sino cómo ha penetrado en diferentes países, en México, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Chile, en diferentes geografías en Latinoamérica, explorando cómo este tipo de tecnologías puede ayudar a expandir las capacidades del profesional médico, a potenciar al paciente sobre el cuidado de su salud y en general también a brindar que las instituciones de salud puedan ofrecer mejores resultados. Ahora bien, para Google, para nosotros, la salud es una prioridad. Estamos trabajando con diferentes profesionales, médicos, enfermeras, investigadores y de todas las áreas para ofrecer soluciones de vanguardia y para explorar e investigar casos de uso que puedan permitir revolucionar la atención médica e impulsar la salud de la población. Recientemente hemos lanzado soluciones como Cloud Healthcare API, donde básicamente es una solución de industria que ayuda a poder comunicar, coordinar y establecer experiencias digitales en las instituciones de salud y en los pacientes para tener un mejor resultado del cuidado de la salud. Y también innovaciones recientes en la industria como el uso de Machine Learning y la inteligencia artificial. Como ustedes podrán ver en esta imagen, aquí mostramos en un keynote de nuestro CEO Sundar Pichai, donde muestra los avances que tuvimos en colaboración con uno de nuestros clientes para la investigación clínica en retinopatía diabética. Esto fue uno de los grandes avances en que Google contribuyó hace algún tiempo sobre cómo utilizar, impulsar mejor el diagnóstico por imágenes a través de la inteligencia artificial y mejor aún cómo hacerla accesible a los diferentes tamaños de organizaciones para que impulsen los resultados en la salud de la población. Sin embargo, pues ustedes han visto en resumen en todas las charlas, las pláticas que hemos tenido, que han tenido alrededor de lo que ha sido este evento, que todavía hay ciertos desafíos, hay ciertos retos que como organizaciones de salud tenemos o tienen que hacer frente. Y uno de ellos es la interoperabilidad en salud y cómo realmente impulsar o capturar los datos de la atención médica. Este es un punto bien interesante. Recientemente, uno de los ponentes esta mañana hacía una comparación sobre el grado de interoperabilidad en Chile y en Perú. Y mostraba ciertos niveles de madurez, ¿no? La interoperabilidad realmente ha sido un desafío para la industria de la salud, para la atención médica, desde hace prácticamente 15, 20 años. Esto es bien interesante porque hemos visto cómo la interoperabilidad ha ido estableciendo mayores estándares para que pueda ser adoptada de la manera
más coordinado y más integral en las organizaciones. Sin embargo, con la explosión de los datos, con la aparición de nuevas enfermedades, diferentes retos que van apareciendo en cada una de las organizaciones y en los diferentes países, también el marco regulatorio también ha traído cierta complejidad a este reto de la interoperabilidad, hace que tal vez los esfuerzos hagan que sea bien complejo. Y nosotros acá en Google estamos viendo la interoperabilidad en salud como un reto también muy importante, donde ya estamos colaborando con diferentes organizaciones para hacer la interoperabilidad algo posible. Y ustedes, como bien saben, la organización HL7 ha establecido el estándar FAIR, que precisamente también viene a impulsar muchísimo cómo consumir los datos, el Big Data, y cómo crear nuevas experiencias en los pacientes que permitan precisamente lo que se ha discutido en este foro, en este evento, crear mejores experiencias al paciente, coordinar de mejor forma al personal asistencial clínico y del hospital, y finalmente ir hacia los objetivos que nosotros nos hemos planteado en nuestra organización de salud y también con nuestros pacientes. Ahora bien, estos ejes estratégicos en los que nosotros estamos trabajando realmente son cuál es el foco o cómo nosotros estamos viendo que podemos colaborar con las instituciones de salud para alcanzar esos diferentes objetivos que también en este evento se han planteado, como la experiencia del paciente, el Big Data y la explosión de los datos clínicos, la salud poblacional, la experiencia del cuidador, del médico y también los retos de interoperabilidad. Entonces, hagamos un repaso rápidamente cómo estamos viendo que podemos colaborar y apoyar en estas áreas estratégicas de la atención médica y qué es lo que está sucediendo. En cuanto a la atención del paciente, es bien interesante la experiencia del paciente, cómo ha evolucionado en los últimos 7 años y a través de la situación actual de la pandemia y de otros elementos y factores que han aparecido este año, han impulsado mucho más que los cuidadores, las organizaciones de salud tengan que reenfocarse en rediseñar y establecer flujos de trabajo y procesos para precisamente capturar el valor que tiene de brindar una experiencia de principio a fin al paciente. En alguna de las charlas también del evento se habla de la experiencia centrada en la persona como comunidad, como familia, como un elemento que cuida su salud de manera general, estableciendo como un objeto en el frente de esta institución de salud. Sin embargo, también la experiencia del paciente, impulsando esa experiencia de la persona, realmente viene a traer que todas las instituciones empiecen a replantearse cómo establecer esa experiencia. Se mencionaba también que no solamente es la tecnología, sino cómo nosotros podemos mejorar nuestros procesos y impulsar también el capital humano. Que precisamente son médicos, enfermeras, especialistas que están en primera línea atendiendo al paciente. Desde esta perspectiva, yo les puedo comentar respecto a cómo poder impulsar la experiencia del paciente y coordinar mejor el cuidado y las personas para tener éxito en este tipo de proyectos. Nosotros desde Google estamos impulsando la mentalidad API o API, que precisamente viene a ser cómo mejorar no solamente la experiencia del médico y del paciente y la visión que tienen de la calidad y el cuidado las personas de esta institución de salud, sino cómo brindar también la mejor experiencia tecnológica para que esas personas que están en su institución médica puedan diseñar estas herramientas con base a ese deseo que usted tiene de entregar una mejor atención al paciente, de estar mejor conectado, de darle la mejor información o de interoperar de manera simple o de manera sencilla y de manera integral dentro de los procesos que tenemos. Entonces aquí estamos impulsando crear, por ejemplo, aplicaciones que puedan anonimizar los datos, que puedan servir para proteger la confidencialidad del paciente, reforzadas contra amenazas, para que puedan ser aplicaciones que puedan resistir todo este tipo de situaciones de amenazas cibernéticas y otros procesos también que estamos facilitando como el Big Data y la inteligencia artificial en esta perspectiva. En la segunda parte, que es analítica clínica y operativa, estamos viendo cómo también en los últimos 15 años
y yo creo que casi 20 años hemos venido de trabajar en hojas en Excel, en bodegas de datos, medicina basada en evidencia, KPIs y una serie de herramientas y elementos que nos ayudan a impulsar la decisión. Aquí están apareciendo nuevos retos y desafíos como el data streaming o el Real World Data Evidence, cómo poder capturar la evidencia del mundo real, de la medicina, de los devices, de todos los procesos que están conectados alrededor del paciente para tener una visión más amplia de la analítica. Creemos también que todo lo que es el data streaming, la inteligencia artificial, el análisis de los datos de manera ágil, va a traer también muchas grandes contribuciones a los resultados que esperamos en esta transformación digital del sector salud. En la experiencia del cuidador hay mucho también que se está evaluando sobre la experiencia del médico, ¿no? Hay diferentes instituciones de salud que han invertido muchísimo en la experiencia del paciente, pero la experiencia del médico, la integración de la historia clínica electrónica y muchos otros desafíos se han quedado rezagados. Y esta es un área de innovación estratégica muy importante. Entonces vemos cómo del lado izquierdo y del lado derecho, del lado izquierdo vemos situaciones que están ocurriendo en este momento que son parte del día a día a lo que nosotros estamos haciendo frente, producto de la situación actual y también lo que nosotros nos hemos establecido como estrategia en nuestras organizaciones de salud y vemos a mano derecha cómo prepararnos, cómo utilizar esos datos para permitir poder visualizar de mejor manera y la evidencia clínica, tener información integral sobre la salud poblacional y el riesgo, acelerar la investigación clínica, que precisamente esta es una de las áreas que hoy día, si ustedes se han dado cuenta, los grandes avances en donde el cómputo en la nube y la inteligencia artificial ha contribuido mucho es a reducir toda la cantidad de esfuerzo y de años para poder proporcionar terapias y medicina personalizada. Entonces, aquí es necesario, por ejemplo, en el primer aspecto de la experiencia del paciente, la interoperabilidad de datos, la seguridad y privacidad, como yo les mencionaba anteriormente, y tratar de disminuir la fragmentación de la experiencia para que pueda percibirse realmente una atención de principio a fin sin ninguna interrupción. Como les mencionaba también, en la experiencia del paciente ha venido, y eso lo han mencionado en muchas conversaciones y pláticas alrededor del evento, cómo la atención virtual y la telesalud también ha llegado para quedarse. Yo creo que la atención virtual y la telesalud, esto viene a través de un gran crecimiento. Yo creo que lo que es la parte de teleurgencias, teleuci, telesalud en sí va a tener una evolución muy grande y a nivel exponencial. Realmente, como mencionaba la plática anterior de esta mañana, esto vino para quedarse y vino para ser un complemento al mismo tiempo de la atención en físico, en las instalaciones, en nuestros hospitales de manera física, va a venir a ser algo que va a impulsar realmente los resultados que nosotros como pacientes queremos cuando nos sentimos mal o cuando tenemos una enfermedad y vamos a un hospital. Estamos invirtiendo realmente en el futuro de la atención virtual. Desde Google tenemos nuevas alianzas como Amwell, que es una de las compañías líderes a nivel mundial en telesalud. Nest, esto es algo bien interesante, el caso de uso que tenemos con Nest, proporcionando cámaras de alta definición para impulsar los flujos de trabajo en la teleconsulta y en las áreas de urgencia y cuidados críticos. Es bien interesante lo que estamos haciendo desde esta perspectiva y con una de nuestras compañías hermanas, Veralight, haciendo investigación clínica y haciendo alianzas en ciencias de la vida y ciencias biológicas para ayudar al sector farmacéutico y de salud en general en la gestión de cuidados crónicos y en el descubrimiento de nuevas enfermedades, cómo ayudar a ese diagnóstico y tratamiento. Ahora bien, como les mencionaba anteriormente, en la analítica clínica y operativa estamos tratando de impulsar la experiencia con datos. Estamos impulsando la experiencia con datos a nivel de 4 elementos. Facilitar las decisiones operativas, facilitar también, impulsar la toma de decisiones clínicas mejor informada, las decisiones financieras y decisiones de cumplimiento también. Aquí hay un caso de uso
bien interesante con respecto a la analítica y cómo se está dando. Ustedes han visto también en años recientes cómo había sido un desafío utilizar la analítica y las herramientas de Big Data para predecir la sepsis en tiempo real. Este es un caso de uso que nosotros trabajamos con la Universidad de Emory hace algunos meses, donde investigadores hicieron posible predecir con un 85% de precisión de 4 a 6 horas antes de que se presentara la sepsis en un paciente. Entonces, esto es bien interesante, las oportunidades que nosotros tenemos hoy en día aplicando la investigación, el capital humano, la capacidad que tienen nuestras organizaciones en conjunto con la tecnología para traer nuevos avances y nuevas innovaciones en nuestras instituciones y en nuestros países. En cuanto a la experiencia del cuidador, son 3 elementos que nosotros ponemos también sobre la mesa: cómo utilizar los datos y la estandarización de los datos, cómo trabajar con los servicios en la nube y con las aplicaciones para precisamente proveer una plataforma de salud digital que permita utilizar la inteligencia artificial y el cómputo a gran escala y poder ampliar las capacidades reales de nuestro cuidador, del médico, de las enfermeras y de todo el personal clínico asistencial involucrado en el tratamiento y en la salud de un paciente. En cuanto a la interoperabilidad de datos, hay 3 grandes elementos que también traemos acá a la mesa, y es poder ver cómo poder integrar los datos de una manera que pueda reunir de manera integral todas aquel conjunto mínimo de datos que se requiere para poder ser armonizados y precisamente tener analítica de datos, inteligencia artificial, machine learning y todas otras herramientas que me permitan escalar en la toma de decisiones. Estos son 3 pasos que son recomendables cuando nosotros vamos a establecer un proyecto tanto de Big Data y de interoperabilidad de datos, porque cada uno de estos bloques viene a nosotros traer cómo podemos tener una ruta ordenada para obtener el resultado que nosotros estamos esperando en este tipo de proyectos. Aquí hay un resumen de cómo nosotros estamos enfocando a apoyar a las organizaciones de atención médica y a las organizaciones de salud en general, cómo identificar casos de uso en interoperabilidad, en experiencia del paciente y en el riesgo poblacional a través de aplicaciones de APIs que permitan, en este caso, anonimizar los datos del paciente, organizar los datos del paciente con respecto a los últimos estándares como FHIR, HL7 versión 2, versión 3, o organizar imágenes para que precisamente a través de estos servicios de cómputo pueda precisamente impulsar con aplicaciones de asistencia con inteligencia artificial al paciente, utilizar queries de datos también para tener decisiones mejor informadas sobre la salud del paciente y otras innovaciones que ustedes pueden impulsar. Ahora bien, en cuanto a la salud poblacional, precisamente que ha venido también los últimos, yo diría que 3 o 5 años con el concepto de Value-Based Care, es decir, con el concepto de salud impulsada o de agregar valor a la salud. Estamos proponiendo igual estos tres grandes ejes, como mejorar la infraestructura para la atención médica, y esto precisamente es de qué disponemos en cuanto a capacidades tecnológicas para que se pueda dar ese machine learning, esa interoperabilidad de datos y pueda crear mejores experiencias que el médico, el paciente y la institución de salud en general está buscando hoy día, producto de los nuevos desafíos que están apareciendo. De igual forma, bueno, como mencionaba, la inteligencia artificial ha mostrado un gran potencial en la medicina. Muchas organizaciones de salud en Latinoamérica, como Colombia, como Chile, como Argentina, Brasil, entre otras, están trabajando ya con inteligencia artificial aplicada en muchas áreas, en la genómica, recientemente en muchos proyectos en investigación sobre tratamientos de cáncer de mama. También aquí Google ha publicado investigaciones sobre cómo la inteligencia artificial y el diagnóstico por imágenes impulsado por la tecnología puede facilitar el diagnóstico de cáncer de próstata. Estas son entre las últimas investigaciones que nosotros hemos publicado. Y con respecto a esto, también quería comentarles a ustedes, ahí hemos lanzado en los últimos meses Google Coral,
es permitiendo procesar el cómputo en la periferia. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos nosotros utilizar inteligencia artificial en dispositivos, en microprocesadores, para acelerar las experiencias que tengo con el paciente utilizando el Internet de las cosas médicas? Que yo creo que la disrupción también en lo que viene en el futuro es esta parte de Computing Edge o cómputo en el perímetro que permita utilizar microprocesadores de inteligencia artificial, donde, por ejemplo, Google ya está trabajando con el TPU Edge, que es un microprocesador de inteligencia artificial que se incorpora en pequeños devices para precisamente impulsar el Internet de las cosas y en este caso también el Internet de las cosas médicas. Aquí hay un caso donde trabajamos también con el NHS en Inglaterra, con el Moorfield AI Hospital, donde precisamente la inteligencia artificial ayudó a explorar e interpretar rápidamente más de 50 enfermedades oculares. Como mencionaba yo anteriormente, también en esta investigación y colaboración que hicimos para la retinopatía diabética, permite también anticiparse a que el paciente pueda presentar esta enfermedad y poder brindar un tratamiento de manera oportuna y facilitar y proveer que pueda tener mejor calidad de vida el paciente en cuanto al desarrollo de esta enfermedad. En general, pues quise dar un rápido repaso en cómo nosotros desde Google Cloud estamos aplicando nuestra experiencia en las diferentes áreas tecnológicas para impulsar soluciones que permitan el cuidado de la salud, impulsen mejor los resultados y precisamente sean un brazo que permita que estas innovaciones sean reales y sean palpables en las estrategias que las organizaciones de salud hoy en día están realizando. Muchísimas gracias. Y aquí tenemos justamente, Igor, varias preguntas de nuestros asistentes. La primera de ellas la hace Herman Walter y dice, ¿soportan normas IPA? ¿Dónde puedo obtener esta información? Extraordinaria pregunta. Esa ha sido una de las innovaciones que hemos incorporado en lo que yo mencionaba anteriormente, Cloud Healthcare API. De hecho, uno de los bloques de solución de esta solución que Google ha lanzado al mercado es precisamente toda la parte de cumplimiento con IPA y estándares de seguridad en salud. Pueden consultarlo a través de nuestra página de Google Cloud en el apartado de ciencias de la salud y biológicas, donde hay mayor información. Están cómo nosotros estamos cumpliendo con los estándares de IPA, cómo estamos haciendo los procesos de interoperabilidad, cumplimiento con HL7 y otros estándares. Allí lo tenemos. ¿Y cómo se puede tener acceso a las publicaciones e investigaciones en salud que tú mencionaste? Pues excelente. De hecho, tenemos acá, hay una about.google stories. Se las puedo proporcionar. De hecho, todas son públicas. Nuestras investigaciones que estamos haciendo con respecto a inteligencia artificial aplicada a la salud, estamos facilitando de que puedan toda la comunidad médica y científica tomar ventaja de esto, pero están disponibles online. Pueden colocar inteligencia artificial Google y van a ver, hay dos páginas, Google AI, que es la página de Google Inteligencia Artificial, donde ven nuestros principios de inteligencia artificial, cómo la estamos aplicando, y en Google Stories pueden ver historias que estamos presentando recientemente sobre los avances en inteligencia artificial aplicada a la medicina. Y también, específicamente, también pueden googlear cáncer de próstata Google y también pueden ver el último reporte de investigación que hicimos con inteligencia artificial aplicada al cáncer de próstata. Correcto. Dice, ¿cómo funciona el financiamiento de estas nuevas tecnologías en salud? ¿Quién paga por estas tecnologías? ¿Cómo es que se financian? Es extraordinaria pregunta. Fíjate lo siguiente con respecto a esto.
Hay que aplicar una mentalidad de fail fast. ¿Qué significa esto? Nosotros en Google hacemos innovaciones que realmente nos encanta la parte de prototipar, de identificar de manera rápida si las tecnologías que van apareciendo, si las tecnologías exponenciales que se están creando aplican de manera acertada a ciertos campos de la medicina. El autofinanciamiento, en mi opinión y experiencia a lo largo de muchos años haciendo proyectos de coinnovación con instituciones de salud, el autofinanciamiento se está dando, es de verdad que es extraordinariamente lo que pregunta, porque este autofinanciamiento se está dando por la reducción en el costo total de propiedad que significa hoy en día innovar en la nube. Realmente, si exploráramos el costo que significa trabajar con el Internet de las cosas, impulsarlo a través de la nube e identificar patrones de los datos para hacer inteligencia artificial versus lo que costaba hace 2 años, esta reducción del costo en la inversión de hacer innovaciones es lo que está realmente financiando hacia adentro de las instituciones hacer posible estos proyectos a gran escala. Girard te pregunta, ¿cómo se calibra el sistema con los falsos positivos y falsos negativos? Ok, ok. Precisamente con uno de los casos de uso que yo mencioné con Sepsis, nosotros hacemos coinnovaciones con nuestros clientes de una manera en identificar la fuente de los datos, la organización de los datos, trabajando con todos los investigadores y personal médico involucrado en este proceso de coinnovación, precisamente para reducir estos sesgos en los datos. Esta pregunta es muy comúnmente hecha porque, bueno, la inteligencia artificial y la analítica de datos típicamente te llevan a inferir resultados o te llevan a impulsar ese soporte en las decisiones clínicas, pero esto viene un poco más dado desde la organización del dato, desde la verificación del resultado del dato, cómo estamos aplicando los estándares, cómo estamos aplicando la ontología médica, la ontología clínica, la semántica del dato, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural, el NPL aplicado a la salud, está dando grandes avances para disminuir precisamente estos falsos positivos. Muy bien, Girard pregunta, ¿cómo se calibra el sistema? Perdóneme, ¿tiene algún programa especial para apoyar hospitales públicos? Nosotros apoyamos de verdad a diferentes organizaciones, tanto de todos los tamaños. Hemos trabajado igual con hospitales públicos, con hospitales privados, y podemos explorar la manera en cómo nosotros podemos hacer coinnovación. Definitivamente estamos abiertos para colaborar en este sentido. Sobre todo esto es bien importante porque impulsa, los hospitales públicos también manejan datos que realmente impulsan nuevos resultados y fronteras en la aplicación de estas tecnologías. Leticia pregunta, en lo que han visto en sus experiencias en América Latina, ¿cómo se genera el aprendizaje organizacional? Bueno, somos realmente convencidos en generar talento, en generar capacidades, sobre todo en esta parte de la transformación digital. Nosotros tenemos diversos programas donde estamos impulsando precisamente la creación de nuevas capacidades para que puedan hacerle frente a diferentes proyectos de transformación digital. Aquí tenemos otra pregunta. Dice Ronald, ¿crees que esta tecnología disminuya el uso de personal sanitario en el futuro? Yo opino, y bueno, me gusta porque siempre ha habido un debate muy interesante sobre la adopción de la inteligencia artificial, la robótica y cómo viene esta convergencia, como decía también otro de los panelistas anteriormente. El médico, nosotros, las personas, siempre somos necesarios porque esto se trata de personas cuidando personas. Realmente de una persona identificando la salud de la otra persona. La inteligencia artificial, como se ve actualmente, sin hablar de la ultra inteligencia artificial, que ese es otro concepto, la inteligencia artificial y todas estas tecnologías precisamente vienen a amplificar la capacidad que nosotros tenemos como profesional o de la medicina o de la ingeniería biomédica u otra disciplina para poder tratar a los pacientes de una manera más precisa.
que es el enfoque de medicina de precisión. Entonces, de momento, así como algunos panelistas lo han mostrado, hay una convergencia entre la máquina, entre la tecnología y las capacidades que tiene el ser humano para hacer diagnóstico, para apoyar al paciente, y precisamente pues lo vemos como un brazo precisamente que amplifica esas capacidades del cuidador en este caso. Y del paciente también, el paciente es también más consciente de su salud cuando interactúa con este tipo de herramientas. Mencionábamos, me gustó mucho cuando alguien hacía una pregunta en otra intervención de ustedes de si las personas de la tercera edad o adultos mayores eran compatibles con este tipo de la tecnología. Y alguien mencionaba, mi mamá, que tiene más de 75 años, es amiguísima de Google Home. Entonces, estamos viendo esa capacidad que tiene el ser humano también de interactuar con este tipo de soluciones y de innovaciones también. Qué interesante. Dice, ¿tienen algún proyecto o herramienta que ayude a mejorar las competencias digitales de los profesionales de la salud? Sí, de hecho, nosotros en varias plataformas que tiene Google estamos facilitando precisamente educarse en estas tecnologías de transformación digital a escala, ¿no? Proporcionando precisamente entrenamientos a distancia que prácticamente cualquier profesional puede ser parte de este tipo de programas, capacitarse y tener precisamente mayores herramientas con qué proponer en sus instituciones diferentes proyectos de innovación. Es uno de los pilares de nuestra organización, facultar a la población del mundo en general en que puedan aprender este tipo de tecnologías y que puedan ser aplicadas en sus organizaciones y en su vida propia también. Dice, por último, bueno, hay dos preguntas más. Por favor, ¿nos puedes ampliar el concepto de ultrainteligencia artificial? Bueno, bueno, este concepto de ultrainteligencia artificial viene dado por, o sea, cuando estamos hablando de los diferentes niveles de inteligencia, ¿no? Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial en sí, y precisamente yo creo que disrupciones como el cómputo cuántico y la explosión de los datos se está llevando cada vez a que haya mayor automatización en las decisiones que pueda dar la organización de los datos, ¿no? En cuanto a la ultrainteligencia, pues ustedes saben que ya hay muchos proyectos y muchas teorías sobre lo que puede llevar esto. Todavía es algo que está en evolución. O sea, yo creo que esta parte que yo hablaba de la capacidad de cómputo que tenemos para procesar información, los invito a explorar lo que está haciendo el cómputo de la periferia, el Computing Edge, y cuando vinculamos toda esta información del cómputo de la periferia, es decir, el Internet de las cosas médicas, con inteligencia artificial, con el 5G y la combinación de los datos que nosotros tenemos en nuestra instalación, todo esto impulsado por diferentes algoritmos, estamos hablando de poder elevar las capacidades que tiene la máquina en brindar respuestas que antes no eran posible tenerlas de manera tan rápida, ¿no? Eso nos invita a hacer un foro con Smart Health para hablar de inteligencia artificial en mayor amplitud, ¿no? Pero es un tema bastante interesante y que tiene muchísimas vertientes realmente. Podríamos hacer otro congreso sobre eso. Sí. ¿Podrías, dice Juan Andrés, podrías referir experiencias en casos de pacientes obstétricas? En obstetricia, bueno, estamos trabajando en algunos proyectos en América Latina en ginecobstetricia. Pronto realmente vamos a adelantar innovaciones con respecto a cómo estamos utilizando estas aplicaciones en este campo, pero de momento estamos avanzando en este tipo de proyectos. Ya está disponibles ciertas innovaciones en la parte de retinopatía diabética, en cáncer de próstata, aplicada en cáncer de mama. También hay muchos casos de uso donde estamos utilizando el Vision Computing, lo que es el procesamiento de imágenes, que viene también a traer una gran disrupción en cómo apoyar a los radiólogos y a los clínicos, pero vamos a estar prontamente liberando más casos de uso en los que hemos trabajado. En su conocimiento de los sistemas de salud del mundo,
¿quién debe solicitar la propuesta de transformación digital en la seguridad social? Bueno, es bien interesante cómo esto ha ocurrido en el mundo, en los diferentes países se han organizado de manera distinta para el mismo objetivo, ¿no? Por ejemplo, hay países donde han establecido un National Health Coordinator o un coordinador nacional de salud que precisamente impulsa la parte privada, la parte académica y converger todos para presentar propuestas de transformación digital a nivel nacional. En algunos casos han venido por organizaciones que han sido planteadas dentro del mismo país como brazos superiores de los ministerios de salud que precisamente plantean ese marco, ese framework de transformación digital dentro del país. Hay casos bien interesantes en Europa, por ejemplo, donde todo un país, el 98% de los datos que están siendo transaccionados ocurren a través de una red de blockchain. Entonces, está también muy diverso cómo diferentes países están asumiendo esto. Hay diferentes organizaciones también no gubernamentales que están haciendo alianzas con organizaciones privadas y organizaciones tecnológicas muy grandes para precisamente articular propuestas que sean ejecutables, porque también eso es el resultado de la teoría a lo que tú puedes ejecutar para que se pueda transformar el sector en una nación. Igor, creo que hemos llegado ya al final de las preguntas. Te agradecemos mucho desde Google esta participación tan valiosa en el Smart Health Latam Summit. Muchas gracias. Claro que sí, vamos entonces a dar un espacio para que ustedes vayan y visiten la muestra comercial y también hagan networking. Agradecemos a nuestros patrocinadores Microsoft, Highland, Google, Elsevier, Genesis, Sibra, Siemens, Lolimsa, Carvajal, Coco, Nevilab, Icontec, Intersystems y Novo Nordisk. Así que disfruten de esta muestra. Nos vemos a las 11:30 en punto con nuestro siguiente panel en la agenda académica de este último día del Smart Health Latam Summit.